o un anticipo con respecto a lo que puede pasar en el 2021, a pesar de que este año lo estamos cerrando con muchas dificultades, ¿verdad? Sí, efectivamente, casi estamos como que remando con raqueta y así es muy difícil avanzar. Eh, Sería preliminar hacer una evaluación a esta altura. Ciertamente podemos, en base a los indicadores que tenemos, en base a la presencia y conversación de nosotros con los compañeros y las compañeras en diversas comunidades, ha sido un año más que complicado, más que difícil, pero lo han hecho complicado y difícil. ¿Y por qué digo lo han hecho? Porque tuvimos la oportunidad de ser formados unos 40.500 docentes. El Ministerio tiene recursos. Se aprobó un proyecto en el 2013 con fondos de excelencia y que traía consigo los tres componentes fundamentales para la incorporación de la tecnología al aprendizaje, cuál es la formación de los docentes, la incorporación de los elementos tecnológicos y la conectividad. Y lamentablemente esto se ha desaprovechado al no haberse ejecutado el proyecto y por lo tanto tuvimos que entrar a la cancha casi sin entrenamiento y con todo el sobrepeso que tenemos no hemos podido dar el rendimiento que se esperaba y que se tendría que haber dado estando con mejor preparación, por cierto. Entonces este año es un año bastante complicado. Yo diría que no se puede hacer una generalización absoluta del fracaso. De hecho que tenemos que exceptuar el sector privado, que ha tenido otra dinámica porque ya se han involucrado con esta experiencia de la incorporación de la tecnología al aprendizaje. Y en educación pública tenemos que hacer la diferenciación de las zonas urbanas han tenido mayores posibilidades por la conectividad, por lo que significa la característica de la población, en términos económicos, la posibilidad de disponer de los elementos tecnológicos. Y esto, por cierto, suponemos que hay que tener un resultado también diferente, pero las zonas suburbanas y las zonas rurales, evidentemente que eso ha significado ya de por sí, por su condición socioeconómica vulnerable, se ha podido visibilizar una mayor brecha de la llamada brecha digital por justamente las condiciones sociales y económicas, la falta de conectividad y la falta de los elementos tecnológicos. Así que esperamos que al culminar este año y en este momento ya esté en curso la concreción de ese proyecto en términos de la ejecución de la misma y la ampliación de esa y una mayor coordinación que tenga que darse con el Ministerio de Tecnología para que 2021 a la vuelta sea de manera semipresencial o gradual o dadas las características que tengamos por la continuidad del coronavirus, tengamos y debemos de seguir desarrollando en parte educación a distancia por medios virtuales, tengamos ya condiciones también diferentes para que los educandos puedan superar esta situación en la que fueron sometidos, al igual que los docentes este año. Claro. Y además, perdón, Marta. Sí, decía el viceministro Gabriel, y ahí interrumpí prácticamente esto, porque él decía en su evaluación que se hizo una encuesta a nivel Ministerio de Educación, en donde consideraban, por lo menos el 55% de los consultados, que los materiales de apoyo y todo lo que elaboró el Ministerio en estos meses fueron absolutamente fructíferos y que cumplieron con el objetivo, decía él. Cuesta un poco entender y creer esa versión cuando, si hablamos primero lo de la conectividad, no hay forma de registrar si hubo en algún momento asistencia de los niños, si esto llegó o no. Ahí me parece que hay datos que quedaron relativamente colgados de una evaluación que la hizo evidentemente centrando su ojo y su apreciación
a colegios absolutamente urbanos, ¿verdad? A colegios céntricos, claro, incluso, ¿verdad? Porque no refleja la realidad. En el interior no hace falta analizar demasiado para llegar a la conclusión que nos describías, José Gabriel. No, efectivamente, además, ¿cuál es la otra opción que tenés en términos de oferta de materiales? La única que tenía disponible desde el 18 de marzo, en que Microsoft hace un acuerdo para la utilización de la plataforma Teams. No tenés vos otra alternativa, no tenés vos otra página que recurrir. Ciertamente, los trabajadores de la educación en muchísimos lugares continuaron con su plan entregando material físico elaborado por ellos y complementado de alguna manera con lo que se tenía o se tiene disponible en la plataforma del MEI. Pero de ahí que esa consulta tenga la efectividad, ocurre que para que de alguna manera tú puedas comprobar que tenga efectividad, tenés que conversar de manera directa con el educando. Tenés que tener una interacción casi con cierta frecuencia, si no muy permanente, con cierta frecuencia. Y eso no estaba diseñado para el desarrollo por ese mecanismo, además de la crítica que uno puede hacer a tener que estar dependiendo de una plataforma cuya propiedad intelectual la tiene una entidad internacional, no precisamente la nuestra, pudiendo nosotros, y Paraguay tiene condiciones de elaborar su propia plataforma. El Ministerio de Educación lo puede hacer como lo hacen los otros países aquí, países vecinos inclusive, para no depender de plataformas externas. O sea, tiene que ver de alguna manera también con soberanía tecnológica, y creo que Paraguay puede también hacer esa disputa, digamos, promoviendo la creatividad de los estudiantes que están en esa rama, en ese campo. Ahora, más allá de eso, tenemos una gran tarea por delante. Primero, tener una especie de un efecto arrastre al 2021 de la situación y las consecuencias del 2020, a ver cómo en los primeros meses se puede esto adecuar, equilibrar, de alguna manera paliar, digamos, lo que ha sido el gran déficit que hemos tenido este año, para que el año que viene podamos arrancar, si no de buena a primera, pero por lo menos desde el trimestre con mayores posibilidades de que el aprendizaje sea mucho más sólido y que tengamos estudiantes y comunidades educativas con las posibilidades reales de avanzar. El retorno de los chicos a las clases no debería ser solo una decisión del Ministerio de Educación, Gabriel. La primera decisión es de salud pública. Salud pública tiene que, y con salud pública tenemos que elaborar el protocolo, y tenemos que adecuar ese protocolo, su cumplimiento, que tiene que ver con condicionante presupuestario. Es decir, una cosa es tener, una realidad es tener una escuela con 60 alumnos, pero otra es una institución que tiene que tener con 400, 500, 600, 3.000 alumnos. O sea, ¿qué quiero decir con eso, caramba? ¿Qué disponibilidad tenés en términos de lavatorio para una y otra? Que seguramente para 60 lo vas a tener, pero para 600 no requerís solo una, requerís mucho más. Requerís personal que tenga que estar desinfectando las salas, los espacios sanitarios. O sea, no es solo el devolver con los barbijos, no es solo mantener distancia, sino fundamentalmente mantener el espacio de seguridad y de cierta salubridad, y esto pasa por un elemento también que en muchísimos lugares, y hoy se nota eso, como efecto de la sequía, no se dispone de agua. Por ejemplo, y hay escuelas no lejos de la capital que tienen todavía, que usan todavía letrinas, ¿verdad? El Colegio Nuestra Señora de la Asunción cobraba por el uso del sanitario. El sanitario, exactamente. Que queda aquí en la República. Pasan ese tipo de cosas, no podemos omitirlas. No se puede olvidar. Claro, y eso significa que la gratuidad tenés que garantizarla. Eso quiere decir tenés que tener personal
para que pueda mantener esos espacios en ciertas condiciones y no poder tener por el prendido prendido al bolsillo de la comunidad o de los padres de familia, porque la situación social y económica no es precisamente de lo regular, y menos decir que es bueno en esta situación en la que estamos atravesando. La pandemia no solamente ha desnudado las debilidades o las precariedades de políticas públicas en salud y en educación, sino que también ha devastado en parte la economía, y esa devastación de la economía pasa por desempleo, pasa por gente que hoy tiene bastante necesidad y que mañana se va a acrecentar aquello. ¿Ustedes van a proponer integrar alguna mesa de análisis, de debate con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y tal vez otras instituciones y otros estamentos, Gabriel? Ya lo hemos planteado y lo vamos a volver a reiterar, la necesidad de un comité de emergencia educativa, una mesa que integre expertos, pedagogos, psicólogos, instituciones como salud, como Hacienda, como el propio Ministerio de Tecnología, asociaciones de padres, de estudiantes y también de organizaciones de docentes, para que de esa mesa podamos ciertamente llegar a acuerdos significativos para afrontar lo que va a ser un año, no precisamente para poner trabas ni mucho menos. ¿Qué tiene que ver Hacienda en un comité como el que tiene la cuestión fundamental de dónde van a venir los recursos? Claro. Si esto no se garantiza, el protocolo será muy buen enunciado, puntillosamente descrito la que se debe de cumplir, pero esto tiene que ver con recursos. Ciertamente también tiene que ver con conciencia, y ahí también la tarea fundamental, tanto de ustedes que la hace permanentemente, pero la entidad, en el caso del Ministerio de Educación, la debe de desarrollar todo un programa de concienciación a la propia comunidad, a la propia sociedad, para que vayamos a tener también el acompañamiento de los padres de familia, porque aquí un elemento que se está planteando para el debate y la toma de decisión es la presencia voluntaria, y ese voluntariado va a pasar por la decisión del padre, la madre o del tutor o la tutora, y si no se asume conscientemente lo que significa eso, podemos estar dejando al arbitrio de, bueno, a mí me parece que no se tiene que ir, a mí me parece que tiene que ir, pero si existen elementos que hace que uno vaya tomando conciencia de lo que es llevar este nuevo modo de vida, asumiendo lo que tiene que ser el protocolo, creo que va a ser mucho más llevadera el desarrollo de la tarea en las condiciones que fueran, sea plena, sea semipresencial o sea diferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? Bueno, un barrio puede ser que no tenga, el otro barrio sí, un distrito puede ser que tenga clase, la otra no, o sea, va a depender mucho de lo que nos pueda dibujar en el horizonte de salud pública para el efecto. Bueno, ya, y para cerrar, ¿verdad? De alguna forma esta charla, que obviamente lo que hace es, sin anticipar mucho, plantear la inquietud. Gabriel, concretamente, si yo te consulto a vos como docente y como gremialista, ¿cuál es el nivel y la cobertura, por ejemplo, de sistemas informáticos? ¿Cuántos docentes ustedes tienen cuantificados, aunque parezca reiterativo, poseen sistema de telemático de comunicación, computadoras a nivel país, por ejemplo? Y el ministerio hizo este trabajo de relevamiento, porque estamos hablando casi de un año en donde podía haberse dedicado a ello, ¿verdad? Espero que lo haya hecho o lo vaya a hacer. No somos más del 30% de la población de 80.000 trabajadores de la educación que vaya a disponer de aparatos o elementos tecnológicos adecuados, lo cual no quiere decir que no se disponga de celulares. Una cosa es disponer de celulares, otra cosa es el uso pedagógico del celular, y eso requiere no solamente adiestramientos, requiere de práctica intensiva, que para el efecto uno tiene que ser parte de un proceso, y ese proceso la debe delinear educación para que podamos no seguir teniendo
fracaso en la implementación de educación a distancia por medio virtual. Gabriel, La cifra ya nomás finalmente. ya te espanta, ¿verdad? 30%, Claro, 30% de 70% 80.000, queda es una fuera. locura. Es casi excluyente el... Sí, 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 la verdad que sí. Mucha gente que quedó sin nada, ¿no? Gabriel, pero más allá de las diferencias, de las coincidencias, lo que no se discute es que las clases presenciales van a ser siempre mucho más efectivas y eficaces que las virtuales o las cuasi virtuales, ¿no? Totalmente, nosotros apostamos a la misma, 2021 vamos a volver a clase. Hoy estamos volviendo de manera muchas veces hasta si se quiere clandestina. Las comunidades indígenas, las poblaciones indígenas están con desarrollo presencial 3 veces a la semana. Me parece que hay que aprender de ellos, ciertamente tiene otras condiciones. Hay zonas rurales donde no era necesario ni es necesario haber entrado en cuarentena. Se debe hacer un profundo análisis si fue conveniente entrar en cuarentena en marzo o debíamos haber hecho allá por mayo. Entonces perdimos 2 meses, casi 3 meses. O sea, todo eso tenemos que poner en la alforja del análisis mesurado, sin necesidad de descalificación, pero es parte de nuestra situación y nuestras condiciones y lo tenemos que asumir como tal, para que no vayamos a volver a cometer esos mismos errores. Bueno. Gabriel, gracias por estos minutos y por las consideraciones, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Era Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, auténtica OTEP-A. Me quedé con el 30% yo, Sí, Arturo. de 80.000 son 24.000, apenas. 24.000 docentes que están capacitados, Que incluso tienen, me imagino. claro, que cuentan con las herramientas. Y eso que no le preguntamos, ¿verdad? Porque de alguna forma Bueno, vos sabés que el comentario... 56.000 no tienen absolutamente nada. Sí, y decía el ministro Cano, casi de una manera, a mí me pareció bastante violento, ¿verdad? Ajá.